Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Segundo bloque, continuamos dialogando con el licenciado Rodrigo Álvarez, economista y director de la consultora analítica. Rodrigo, antes de pedirte algunas ideas, algunas estrategias en cuanto a reformas estructurales, un punto que creo que hay que considerar también es la composición de la deuda pública en cuanto a la moneda, ¿no? La proporción de deuda en dólares. Bueno, acá la carga fundamental es con el Fondo Monetario, ¿no? Se tomaron más de 57 mil millones de dólares que se tienen que pagar en 3 años, ¿no? Más obviamente la carga de intereses y la deuda que Argentina hoy viene pagando. Entonces, el problema es que nosotros no vemos en este contexto internacional y con estos fundamentals de Argentina, o sea, con estas variables, que el mercado financiero vaya a, supongamos que el gobierno electo o el macrismo tiene un segundo gobierno, no vemos una apertura del mercado financiero muy abrupta, muy marcada. Claro, el mercado voluntario, decimos. Exactamente, el mercado voluntario de deuda, básicamente porque el mercado lo que va a estar mirando o lo que va a estar esperando es una renegociación con el Fondo Monetario. Y ahí las renegociaciones con el Fondo Monetario lógicamente van a implicar otro nivel de condicionalidades. Se está viendo que el Fondo Monetario en todos los casos, y bueno, y obviamente nuestra historia, el fondo de hoy no es el mismo de los 90, pero tampoco, digamos, le gusta prestar sin requisitos, ¿no? Lógicamente. Entonces creo que el mercado va a estar atento a la renegociación con el fondo, y la renegociación con el fondo va a implicar un nuevo juego político para el gobierno de turno, ¿no? Porque lógicamente el fondo va a pedir nuevas condicionalidades, posiblemente una reforma previsional, alguna privatización, bueno, las reformas, si se quiere, de segundo orden, que van a implicar tensiones políticas. En Argentina sabemos que eso genera mucho desgaste para el que la tiene que ejecutar, y en términos generales estas reformas no son pro crecimiento, ¿no? Entonces, cuando uno ve la experiencia de otros países en el marco de los acuerdos con el fondo, bueno, lograron encauzar su economía después de varios años de crecimiento o de dinámica o de performance muy mediocre de la economía. Entonces creo que, digamos, y ese es en el escenario, si se quiere, desde el punto de vista de los mercados financieros, más favorable, que es que sea reelecto el gobierno actual, ni hablar en un caso que asuma otro gobierno, un gobierno peronista, donde lógicamente la conexión con el mercado financiero es otra muy distinta, ni hablar del kirchnerismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde se plantea el cono de sombra respecto a la Argentina en el mediano y largo plazo, y esto se ve muy reflejado en el rendimiento de la deuda. La deuda argentina en los próximos 2 años tiene un rendimiento, y pareciera que cuando yo tengo que extender el plazo, estoy en otro escalón y los inversores piden otro nivel de retorno, porque ahí hay otro nivel de incertidumbre. Ahora, yo siempre digo, más allá del fondo, es indudable que nuestro país requiere de reformas estructurales. Algunas de esas reformas, en términos de líneas de acción, ¿qué habría que hacer? Yo creo que la reforma que se debe, o la más grande, y creo que es la que a mí más me preocupa, es lograr un nivel de consenso dentro de una masa crítica de actores políticos y de dirigencia, y de la dirigencia argentina. Digamos, hoy yo no puedo pensar en largo plazo, digamos, promediando cosas tan distintas. Una suerte de paz social, el gobierno no lo ha podido instrumentar, es difícil, pero me parece que es el camino. Tiene que haber un conjunto de políticas y una visión de las cosas que se tienen que hacer, compartida por una masa importante
de la sociedad. De lo contrario es imposible, es inviable, porque lo que vemos constantemente son marchas y contramarchas, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí, discúlpame, ¿no hay o no es reflejo de una falta de convicción del gobierno en cuanto a la dirección en la que hay que avanzar? Porque el consenso es necesario, pero tenés que tener claro hacia dónde ir. Sí, no, yo creo que más allá de la dirección, el gobierno ha mostrado que en distintos momentos tenía una dirección clara, pero se ha equivocado, ¿no? Con la política monetaria se ha equivocado, no con el gradualismo, que creo que es la estrategia correcta, y en la construcción de consensos a partir de la victoria de medio término, no ha logrado utilizar ese capital político para construir consenso. Y digo, no es responsabilidad exclusiva del gobierno, también de la oposición, y es un problema más estructural en la Argentina. Entonces, cuando uno analiza desde 2011 en adelante, o si quiere uno puede ir más atrás, lo cierto es que después de años de ciclo de precios récord, de commodity, no hemos logrado bajar la pobreza del 30% y no hemos logrado sentar las bases para un crecimiento sostenido. Y acá jugaron muchos actores políticos y la verdad es que ninguno, no se ha logrado una síntesis tampoco de modelos, ¿no? Porque el gobierno planteó un modelo económico cuyos resultados, digamos, en lo económico, después podemos discutir otras esferas del gobierno, pero en lo económico los resultados no han sido buenos. La economía termina exactamente sin crecimiento, con los mismos niveles de pobreza y con los mismos niveles de inflación, digo, para citar algunas variables con las que inició el gobierno. Entonces, digo, me parece que los modelos de crecimiento que se han implementado en los últimos años, la verdad que no han logrado, digamos, cristalizarse en que la Argentina tenga, y que el empresario argentino, el consumidor, la familia, tenga una visión optimista y constructiva del mediano plazo. Me parece que ese es el gran déficit, más allá de... Después podemos discutir cuestiones de la infraestructura, el costo financiero, pero digo, estas son cuestiones de segundo orden. Yo creo que esto es la clave, que después de las elecciones se pueda construir una paz social y un consenso bastante explícito de hacia dónde tiene que ir la Argentina, para que no sean, digamos, un conjunto que el gobierno no termine, digamos, definiendo sobre un conjunto de variables aisladas. Pero ¿hacia dónde tendríamos que ir? Porque el consenso está muy bien, es condición necesaria, pero ¿hacia dónde avanzamos? Yo creo que, bueno, es muy extenso. A nivel de línea. A nivel de línea, lo que creo es que la Argentina tiene que tener una política gradual, las políticas de shock no han avanzado, tiene que ser inclusiva, lógicamente en el marco de un tamaño del Estado mucho más razonable, pagable, digamos, afrontable, pero digamos, todo ese proceso no se puede hacer de un día para el otro. Las soluciones mágicas, los que plantean que yo puedo venir y achicar el Estado de un día para el otro, la verdad que es inviable. Esto tiene que ser una transformación, digamos, lenta, y yo creo que el desafío de fondo es que la Argentina se vuelva más competitiva. Y cuando hablo de más competitiva, estoy hablando de todos los actores, que el sistema financiero sea más competitivo, que sea más eficiente. Cuando uno ve las economías que crecen, las economías más sanas, más ecuánimes desde el punto de vista de los ingresos, son economías donde todo está pensado desde un punto de vista de la eficiencia. Digo, no vamos a hacer Alemania, o no vamos a hacer Noruega. Parezcámonos a algunos países de la región. Pero creo que deberíamos apuntar digamos, a modelos a ese tipo de modelos donde el Estado está presente, pero no, digamos, sobredimensionado, no enquistado, donde el sector privado obviamente también hace su mea culpa, ¿no? Porque lo cierto es que el sector privado, digamos, tiene desafíos desde el punto de vista de la dirigencia, de la inclusión, del pensamiento. Sí. Rodrigo, ahí te quería llevar. ¿Cómo ves a las empresas de la región, las empresas pymes? Vos, si bien tenés tu base central en Buenos Aires, tenés oficinas en Neuquén, tenés clientes en Neuquén, conocés la realidad de varios empresarios pymes. Bueno, la verdad que Neuquén en algún punto se tiene que sentir orgullosa, porque
a partir del desarrollo del shale gas, ha podido diferenciar la dinámica de la económica del resto del país, y en algunas variables, y empezar a construir mayores grados de libertad. O sea, el sector petrolero está bien, las perspectivas son muy favorables, obviamente tracciona al resto de los sectores de la actividad, mejora la dinámica del sector público. El sector público neuquino depende menos de los fondos del gobierno nacional, con lo cual ahí hay un vector que es importante a la hora de construir independencia, a la hora de tomar decisiones. Lógicamente, digamos, este es el vaso medio lleno y la arista positiva, que las inversiones en Vaca Muerta van a seguir y a un ritmo cada vez más alto. Lo que no puede escapar de Neuquén son de las generales de la ley. O sea, una empresa, ayer hablábamos con una empresa que estaba muy optimista, pero bajás abajo en el lobby de la oficina y ves un comercio al lado que está en alquiler hace muchos meses. O sea, el consumo está golpeado porque 50 puntos de inflación contra 35, en el mejor de los casos, de suba del salario, afecta a todo el consumo. Entonces, más estas tasas de interés que hacen imposible la inversión. Exactamente, más estas tasas de interés que juegan muy bien desde lo financiero, pero ahogan a cualquier empresa. Entonces, digo, Neuquén tiene mejores herramientas para transitar la economía que viene que el resto de las provincias. Yo creo que hay pocas provincias que puedan, articular y tener un epicentro tan pujante como Neuquén. Me parece que el desafío de los neuquinos y de la dirigencia local es cómo hacer que la actividad petrolera derrame más y obviamente lograr una mejor performance de la provincia y sobre todo social, en un contexto que va a ser muy desafiante, en un país que en los próximos años lamentablemente no va a crecer. Bien. Te pido un pronóstico de inflación para el año próximo, como para terminar. Mirá, nosotros estamos viendo, este año va a terminar cerca de 50, el año que viene debería estar alrededor de entre 30 y 35. Rodrigo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Pausa, en el próximo bloque dialogaremos con Benjamín Ventura, candidato a intendente por la ciudad de Plotier, por Cambiemos. Ya venimos. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Estoy lindo hoy, voy a aprovechar. ¿Qué pasó? A ver. Ahora sí. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie, porque todos tus consumos con tarjeta suman puntos que podés convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.